Este relato ocurrió en septiembre de 2002, justo después de que la película Señales fuera estrenada en los cines del Reino Unido. Para contextualizar, en ese momento yo era un estudiante relativamente pobre cuyo único gasto real era una suscripción mensual al cine local, que me permitía ver películas ilimitadas siempre y cuando estuvieran abiertos y hubiera asientos disponibles. No era un maltrato, debo admitir, y utilizaba esa membresía regularmente. En la noche en cuestión, habiendo decidido no tener nada mejor que hacer y estando algo aburrido, mis compañeros de casa de la universidad estaban visitando a sus familias, así que decidí ir a ver la proyección de medianoche de Señales. Sí, lo sé, ya estoy levantando las típicas banderas rojas de los tropos de terror al ver una película algo espeluznante a medianoche. Tomé el poco dinero extra que tenía. Fui a ver la película y decidí, bastante imprudentemente, gastar ese dinero que debería haber ahorrado para el taxi en lugar de darme un buen festín de comida y bebida con la que disfrutar la película. Mucho mejor que la triste botella medio vacía de Dr. Pepper y la bolsa barata de dulces que había metido de contrabando. Así que cuando la película terminó y la gente se estaba moviendo para irse a casa, justo después de las 2 de la madrugada, no tuve otra opción que caminar de vuelta a casa. Siendo más joven y significativamente más insensato, no le di mucha importancia a esto. Realmente no consideré que una caminata de 4,5 kilómetros, a través de largos caminos aislados, pasando por varios campos y con el ligero frío de la noche, pudiera representar mucho riesgo para mí. Sabía más o menos hacia dónde iba. Era una ruta simple y recta que había recorrido en coche o autobús varias veces antes, así que no lo consideré un problema. Más banderas rojas, lo sé. En este punto, prácticamente cualquier protagonista de película de terror estaría golpeándose la cabeza con la mano. Así que me puse en marcha, empezando por el sendero que llevaba a la larga carretera donde muy pronto no había más camino ni acera, solo un largo tramo de césped sobrecargado que conducía a zanjas que bordeaban una zona boscosa construida y varios campos vacíos. Sí, campos vacíos justo después de ver una película de terror sobre extraterrestres, círculos de cultivo y grandes campos agrícolas. Debo admitir que mientras caminaba por esa carretera con el fresco aire nocturno, mi mente estaba yendo más allá de lo normal en cuanto a sentirme escalofriado. Imaginaba lo peor, recordando fragmentos de la película y, de vez en cuando, mirando a mi alrededor para asegurarme de que no fuera a ver a un ser gris moviéndose entre los cultivos. Verás, la zona en la que vivo es algo así como un extraño punto caliente de fenómenos inexplicables, incluyendo avistamientos de ovnis. Pero afortunadamente, mientras caminaba por el largo tramo de carretera, no hubo avistamientos extraterrestres, lo cual fue un alivio. Pero había algo más. Las primeras horas de la mañana suelen ser tranquilas. No esperarías escuchar mucho más que el ulular ocasional de un búho, o los ruidos de zorros, gatos o perros de las áreas urbanizadas cercanas. Y mientras caminaba pasando por una significativa área boscosa, pasando por varias zanjas y campos, esperaba escuchar al menos algo. Pero después de unos 10 minutos de caminata me di cuenta de que no estaba escuchando nada. Ningún ulular, ningún gruñido, ningún ladrido, ningún gruñido, ningún resoplido, nada. Me detuve entonces, mirando a mi alrededor temblando y encorvado debido al frío. Se sentía extraño, intimidante. Incluso después de unos momentos no escuché nada. Nada de ulular, ningún gruñido, ningún ladrido, ningún gruñido, ningún resoplido, nada. Me detuve de nuevo, mirando una vez más hacia los campos mientras seguía caminando a lo largo del borde de la carretera en el lado opuesto de la carretera. Fue entonces cuando lo vi. El avistamiento inicial se puede describir mejor como una forma negra bastante grande moviéndose a lo largo del borde del campo. No pude verlo del todo. Realmente no tenía mucho en forma de linterna, y los teléfonos móviles en aquel entonces eran pantallas verdes débilmente iluminadas como mucho. Así que vi fugaces vistazos entre las luces de la calle que se superponían. Se movía a lo largo del borde, avanzando en la misma dirección que yo. No pude distinguir qué era en ese momento. Era simplemente grande y se movía conmigo. Tragando nerviosamente decidí girar y correr. Me recordé a mí mismo que simplemente necesitaba llegar al centro recreativo, y desde allí sería la civilización, una abundancia de luz, incluso muchos otros borrachos, pero mientras corría, mientras mi corazón latía, lo escuché. El crujir, el shuffling, el sonido de la alambrada temblando y sacudiéndose mientras algo la escalaba como si no fuera un problema.
Mientras corría, escuché los sonidos al otro lado de la carretera donde los campos empezaban a desaparecer en zanjas, otro césped con setos y arbustos como fondo. Fue entonces cuando también me golpeó el olor, un hedor podrido y sulfuroso que se dirigía hacia mí con el viento. Grité y tropecé, deteniéndome justo al lado de las paredes del centro recreativo. Miré al otro lado de la carretera y pude verlo más claramente ahora. Una gran forma negra cubierta de pelo enmarañado, pero con una silueta claramente canina. Se movía pasando de 4 patas a erguirse y luego de nuevo a 4 patas a su antojo, y podía escucharlo jadear y olfatear mientras me miraba con ojos dorados y rojos. Un solo pensamiento me vino a la mente cuando lo vi. Hombre lobo. Realmente se parecía mucho al estereotipo del hombre lobo, pero también fue en ese momento que me di cuenta de que estaba en peligro. Estaba exhausto y quemado. Ya no podía correr. Tenía frío, sudaba y esa cosa se acercaba lentamente a mí. Pero estaba justo en la intersección que necesitaba alcanzar, al otro lado de la carretera y en áreas urbanizadas donde podía seguir un puente peatonal hasta las casas y luego bajar por la carretera principal hacia mi hogar. Decidido a llegar a algún lugar con la esperanza de que la luz o al menos algo disuadiera a la criatura que me seguía, decidí cruzar la carretera. Afortunadamente, este fue el momento en que tuve suerte. Mi atención estaba completamente centrada en esta criatura, así que no noté el camión que conducía bastante despacio por la noche, girando alrededor de la rotonda sin notarme de inmediato tampoco. Afortunadamente el conductor no iba rápido, así que al ver a un hombre exhausto cruzando lentamente la carretera, pudo detenerse a tiempo. Afortunadamente para mí, el camión se detuvo y el conductor asomó la cabeza para gritarme obscenidades, y yo lo miré intentando disculparme, luego me quedé helado. La criatura se estaba acercando detrás del camión, pero a medida que el conductor continuaba gritando, pareció que la criatura se desconcertó. Hubo un fuerte golpe cuando saltó sobre la parte trasera del camión, haciendo que el conductor se detuviera y me mirara. «Hey, ¿ves eso?», dijo el conductor. «Sí, lo veo», le respondí. No pude describirlo, estaba conmocionado mientras veía al conductor levantarse e intentar mirar alrededor de la cabina para ver qué estaba ahora en el techo del remolque. Ambos observamos cómo la criatura se movía a lo largo del remolque antes de saltar hacia abajo, pasando junto al conductor entre él y el camión. Me miró por última vez y luego se precipitó hacia la zanja en dirección al río, y lo que es más importante, al drenaje local. Yo y el conductor nos miramos, sacudiendo la cabeza. Ambos acordamos que probablemente era un gran perro callejero, pero ambos sabíamos que lo que vimos no estaba bien. El resto de mi viaje a casa fue bastante tranquilo. Llegué justo después de las 3:30 de la mañana, subiendo las escaleras hacia mi habitación para colapsar y dormir todo el día siguiente. No se lo mencioné a nadie. Pensé que estas circunstancias eran demasiadas señales de alerta, y nadie creería que me hubiera cruzado con algo así. 20 años después de problemas de salud, decidí abrazar mi antiguo amor por lo paranormal, por los criptidos, haciendo algunas investigaciones locales por curiosidad. El viejo Stinker es el hombre lobo local de Hull, habiendo sido avistado durante varias décadas. Su nombre proviene del olor a podredumbre y azufre de su aliento. Se ha visto a lo largo de los polígonos industriales, particularmente a lo largo del drenaje de Barnstein, donde la ruta que tomé esa noche estaba bastante cerca. Fui cazado por el viejo Stinker, acechado en la fría noche, y solo escapé gracias a la suerte circunstancial. Supongo que pensó que un solo estudiante podría ser una presa fácil, pero con un camión y un hombre gritando furioso ya no era tan fácil. Por eso estoy agradecido. Debo decir que desde este encuentro, me aseguré de no caminar largas distancias en medio de la noche por solitarias carreteras secundarias. Es una cosa tropezar de vuelta a través de áreas urbanizadas donde hay cámaras de seguridad en cada esquina, y mucha gente alrededor a todas horas, ya sea borrachos, personas sin hogar, o que regresan a casa como tú, en comparación con caminar de vuelta en un silencio total, con poca iluminación, sin cámaras y la posibilidad de que las últimas cosas que te vean con vida sean una oveja o un pony. Tengo esta amiga a la que llamaré Em, que parece haber tenido muchos encuentros extraños. De hecho, he estado presente en algunos de ellos. El primero del que quiero hablar ocurrió en algún momento del verano de 2022. Estaba con mi abuela cuando Em me envió un mensaje de texto sobre lo que le había pasado.
Estaba sola en casa con su hermano pequeño cuando, de la nada, escuchó la voz de su padrastro llamándola desde arriba varias veces. Dijo que la voz sonaba extraña, como si fuera robótica o algo así. Esto la asustó, por lo que me mandó un mensaje de texto al respecto. No mucho después me escribió de nuevo diciendo que justo cuando se dirigía hacia las escaleras con su hermano pequeño, su hermano dijo la palabra papá o algo así, teniendo en cuenta que acababan de escuchar esa voz que venía de arriba, aunque se suponía que estaban solos en casa. El segundo encuentro que me involucró ocurrió en la casa de Em el septiembre pasado. Em tiene un sótano muy grande con unas 7 habitaciones. Bajas las escaleras y entras en la habitación principal, que tiene un bar, y hay pasillos que llevan a otras habitaciones. Inflamos este pequeño castillo inflable para que jugara su hermano, y no pasó mucho tiempo antes de que viera la silueta de una cabeza asomándose por detrás de la barra. Se lo conté de inmediato, ya que casi todos nuestros amigos que han estado en su casa han visto algo extraño. Un minuto después miré de nuevo cerca del lugar donde vi esa silueta, y entonces vi una figura muy alta y sombría parada en la puerta del baño, que estaba al lado de la barra. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero antes de que pudiera decir algo, Em señaló la figura sombría. Nos quedamos congelados por un minuto mirando al hombre alto en la puerta. Luego agarramos al hermanito de Em y corrimos de vuelta hacia arriba. A veces veo figuras sombrías de reojo cuando voy a su casa. Sin embargo, el encuentro más reciente que tuvimos fue en enero. Habíamos ido a la gasolinera a buscar algunos bocadillos para una noche de pijamas. Caminamos 3,5 kilómetros hasta la tienda y estábamos casi de vuelta en su casa. Eran cerca de las 5:30 p.m. en ese momento, y estaba completamente oscuro afuera y muy brumoso. Apenas podíamos ver la acera delante de nosotros. En realidad, éramos bastante intrépidos durante la mayor parte del camino de regreso, hasta que llegamos a la propiedad de la escuela, a través de la cual nos íbamos a casa más rápido. Fue en este punto donde la oscuridad realmente comenzó a asustarme un poco. Me parecía sentir lo mismo, en parte debido a mi creciente angustia. Casi habíamos salido de la propiedad de la escuela cuando de repente, mi miedo aumentó tremendamente. Ambos queríamos llegar a casa rápidamente y aceleramos el paso. Fue entonces cuando miré hacia atrás, hacia una parte del asfalto que estaba iluminada por una farola, y vi a esta figura alta y delgada. Estaba caminando de una manera muy extraña. ¿Sabes cómo en los dibujos animados los personajes caminan de puntillas para que sus piernas se eleven mucho? Caminaba así, pero sin movimiento de la parte superior del cuerpo. Al principio pensé que estaba imaginando cosas por haber caminado tanto tiempo y estar tan deshidratado, pero Em también lo vio, y también notó la forma en que caminaba. De todos modos, Em y yo inventamos un nombre para llamar a esta cosa, lo cual probablemente no es una muy buena idea, pero lo llamamos el Windler. Bastante estúpido, ¿verdad? Bueno, hay una historia detrás de su nombre también. El hermano pequeño de Em solía tener un juguete que a veces hablaba incluso cuando no había pilas. Decía cosas muy extrañas como, camarero, este langostino solo tiene una pinza. Bueno, de ahí sacamos el nombre Windler de la frase, tráeme al hombre de la ventana. Pensamos que hombre de la ventana era demasiado espeluznante, y queríamos aligerar un poco el ambiente, por eso lo cambiamos a Windler. Solo le dije a Em que estaba escribiendo esto, y ella también quería que incluyera que ella ve al Windler en lugares que no son su casa. Dice que la sigue, y que recientemente se ha estado despertando a las 3 de la mañana con pesadillas. Hay más historias sobre el Windler que podría contar, pero por ahora voy a dejarlo aquí. Tenía 9 años cuando ocurrió esta experiencia. Ahora tengo 21. Antes de comenzar, daré un poco de información. En ese momento vivía con mi mamá en el garaje de unas personas, que fue renovado como un tipo de apartamento. Era un espacio grande con una cocina y un baño. Al entrar al apartamento por la puerta se llegaba a nuestro dormitorio. Esta puerta no se cerraba con llave. Nuestro apartamento estaba a unos 9 metros de distancia de la puerta principal, que estaba unida al muro de ladrillo que rodeaba el resto de la propiedad. No era un muro muy alto, y había árboles alineados frente a él. El patio era grande, y había un columpio conectado a la casa del árbol, que pertenecía al hijo de los dueños, a quien llamaremos Ethan para esta historia. Ahora déjame contarte mi historia. Una noche mi mamá salió.
así que me quedé solo. Hasta donde sabía, los dueños tampoco estaban en casa en ese momento, de lo contrario, Ethan y yo habríamos tenido pijamadas o simplemente habríamos jugado juntos. Decidí sentarme afuera del apartamento para disfrutar de la brisa fresca de la noche. Estaba ocupado con mis asuntos cuando tuve la sensación más temida de que no estaba solo, de que me estaban observando. Escaneé mi entorno para encontrar la causa de esta sensación, y finalmente mi mirada cayó sobre la puerta. La calle estaba bien iluminada y podía ver los contornos de los árboles, pero no podía ver nada fuera de lo común, hasta que un movimiento junto a la puerta llamó mi atención. Parecía ser el contorno de una cabeza agachada detrás de donde se encontraban el muro y la puerta. No podía distinguir mucho, pero podía ver un par de orejas, y podía decir que la cabeza estaba cubierta de pelo. Si escuchaba con atención, también podía oír jadeos. Mi primer pensamiento fue que era un perro, pero ese pensamiento se fue rápidamente cuando la cabeza se levantó. Entonces vi una figura de 2 metros y 10 centímetros de altura, que se alzaba sobre la pared, y pude ver que estaba toda cubierta de pelo, y estaba parada en 2 patas, como un hombre. Luego su cabeza se giró para mirarme y pude sentir cómo latía mi corazón. Me levanté lentamente, dirigiéndome hacia la puerta, y no aparté la mirada de él por si se movía. Empecé a llorar de miedo y frustración mientras intentaba cerrar la puerta sin buscar la manija, porque no quería apartar la vista de esta criatura. Después de unos segundos, la bestia puso sus brazos en la puerta, y pude ver los contornos de garras afiladas y largas. Eso fue todo para mí. Miré la puerta, luego la agarré y la cerré de golpe sin mirar más. Puse todo el poco peso que tenía contra ella y mantuve la puerta cerrada. Me quedé muy quieto y escuché atentamente. Podía oír pasos y pronto se acercaron a la puerta. Comencé a entrar en pánico, con lágrimas corriendo por mi rostro. Luego oí un gruñido bajo justo afuera. Sentí que comenzaba a empujar la puerta, casi lo suficiente como para abrirla. Los gruñidos se hicieron más fuertes. Sé que lo que hice fue posiblemente lo peor que se puede hacer en esa situación, pero recuerda que era un niño aterrorizado. Grité con todas mis fuerzas, tan fuerte como pude. Los gruñidos se detuvieron y después de unos segundos dejé de gritar. Pensé que podía oír pasos alejándose. Esperé mucho tiempo antes de moverme silenciosamente lejos de la puerta y de traer una silla para ponerla delante de la puerta. Luego traté de moverme muy tranquilo. Fui a la cocina y agarré uno de los cuchillos más grandes de mi mamá. Luego fui a esconderme debajo de la cama, mirando hacia la dirección de la puerta. Traté de mantenerme despierto por un tiempo, pero por puro miedo y agotamiento me quedé dormido. Algún tiempo después, me desperté al sonido de la puerta abriéndose y de la silla siendo apartada. Agarré el cuchillo con las manos, solo para oír una voz familiar y ver un par de feas zapatillas rosadas que sabía que eran de mi mamá. Salí corriendo de debajo de la cama, dejando el cuchillo allí, y la abracé. Ella me abrazó de vuelta y ni siquiera preguntó por qué estaba debajo de la cama. Pude ver que estaba simplemente exhausta. Decidí no decir nada mientras la dejaba ir a dormir y me dirigía a la puerta para mirar afuera. Era de día. No sabía qué hora era, pero vi a mi amigo Ethan jugando en los columpios cercanos. Salí afuera para mirar alrededor. Todo parecía bien. Entonces Ethan me notó y me saludó, llamándome por mi nombre. Le devolví el saludo y fui a unirme a él. Hablamos y jugamos un rato. Durante ese tiempo casi olvidé la noche anterior. Luego escuchamos a su papá llamándolo, y prometió volver a jugar más tarde. Luego corrió a su casa. Sonreí. Me sentí relajado. Me bajé del columpio y empecé a caminar hacia el apartamento. Justo antes de llegar a la puerta escuché que Ethan me llamaba. Me detuve y miré hacia su casa, pero él no estaba allí. Estaba confundido. Lo escuché llamarme nuevamente, pero esta vez miré hacia los columpios. Lamenté haber mirado instantáneamente. Justo detrás de nuestra casa del árbol, al lado de los columpios, había una criatura alta que me miraba con agujeros oscuros hundidos donde deberían estar los ojos. Sus extremidades eran anormalmente largas, y su cuerpo era delgado y gris y parecía podrido. No esperé a ver más. ¿Estaba allí la misma criatura que antes? Si es así, ¿qué le había sucedido entre ahora y anoche? Corrí adentro, agarré el cuchillo de debajo de la cama, y estaba a punto de cerrar la puerta. Pero cuando miré afuera nuevamente ya no estaba.
Cerré la puerta y me quedé cerca de mi mamá toda la noche. Nunca vi algo así de nuevo. Ni siquiera sé si eran la misma criatura o no, pero prefiero no averiguarlo. Supuestamente esto le sucedió a un amigo cerca de Halloween un año. Será contado desde su perspectiva. Soy un guardia de seguridad asignado a un centro comercial gigante con algunos otros guardias de seguridad. Me fui a hacer mis rondas mientras los demás iban a hacer las suyas. Esto me llevó a recorrer las tiendas y la parte principal del centro comercial. En ese momento, se acercaba Halloween y el centro comercial estaba lleno. Mientras estaba concentrado en la tarea, de repente lo vi. Esta figura encapuchada que se acercaba hacia mí. Chocó conmigo al pasar y sentí algo que normalmente no siento como guardia de seguridad: miedo y una presencia maligna. Le grité para ver si respondía. Disculpa. No me reconoció, así que lo seguí para ver a dónde iba. Se detuvo y giró ligeramente para ver si lo seguían. Luego continuó, pero la persecución se vio interrumpida por un anciano asiático que se cayó en la tienda. Me tomé un momento para ayudar al hombre a levantarse. Cuando me volví hacia la figura encapuchada, ya no estaba allí. Simplemente desapareció en el aire. Decidí entonces ir a tomar mi descanso. Cuando estaba a punto de salir por la puerta del centro comercial, me encontré con Rex, uno de mis amigos. ¿No viste a esa extraña figura encapuchada caminando por ahí?, le pregunté. Rex se puso blanco y dijo, sí, de hecho. Y cuando lo vi, me estaba mirando. Ambos nos sentamos pensando que era extraño, pero realmente no lo mencionamos de nuevo. No estábamos seguros de si era una persona disfrazada o un miembro de algún culto. Comí mi almuerzo y luego regresé. A medida que avanzaba la tarde y las tiendas comenzaban a cerrar, todo se volvía tan tranquilo como un cementerio. Comenzaba mi turno de noche. Subí a mi carrito, encendí el motor y comencé a hacer mis rondas en el piso inferior. Estaba completamente oscuro y todo lo que tenía para iluminar era el foco de mi carrito, que no iluminaba mucho. La oscuridad no era lo único que me preocupaba. Aún no podía sacarme de la cabeza a la figura encapuchada, pensando qué pasaría si todavía estuviera en el centro comercial conmigo. Fue entonces cuando escuché un sonido, como la risa de un niño. Parecía venir de varios lugares a mi alrededor al mismo tiempo, como si me estuviera burlando, como los niños traviesos hacen con los adultos. Pero el centro comercial estaba cerrado, lo que significaba que no debería haber nadie allí. ¿Quién está ahí?, grité. La risa cesó inmediatamente y el centro comercial volvió a quedar en silencio. De repente, hubo un fuerte golpe desde el segundo piso que me asustó, así que me dirigí hacia la escalera mecánica y subí al segundo piso. Al doblar la esquina, noté que la máquina expendedora estaba tirada, y vi una gran masa negra junto a ella. Dudoso dirigí mi luz hacia ella, y noté que era la parte trasera de lo que parecía ser un oso. Un oso grizzly gigante, más grande que cualquier otro que hubiera visto. El animal se congeló cuando la luz lo alcanzó, y giró lentamente su rostro hacia mí. La mitad delantera de la gigantesca criatura era más parecida a la de un gato montés, con ojos rojos brillantes y colmillos largos. Este animal no estaba bien. Luego se puso de pie sobre sus patas traseras, alcanzando aproximadamente los 2,5 metros de altura, y extendió las garras como las de un gato montés para equilibrar su cuerpo. Podía sentir esos ojos rojos mirando directamente en mi alma. ¿Quién está ahí?, dijo con una versión distorsionada de mi propia voz, antes de soltar un grito terrible. Yo estaba listo. Salté al carrito y aceleré hasta la salida. Luego salté y corrí afuera. Todavía trabajo en el mismo centro comercial y nunca he visto nada igual desde ese incidente. La historia que estoy a punto de contarte no tiene ninguna evidencia concreta que la respalde, pero es una historia emocionante y aterradora de todas maneras, así que pensé, ¿por qué no compartirla? Era una noche fría de invierno y 7 amigos de la escuela se habían reunido para una reunión después de 10 años. Habían planeado pasar la noche en una cabaña de playa. Sin embargo, en busca de una cabaña donde quedarse, descubrieron que todas las demás cabañas estaban ocupadas debido a la temporada alta. Sin embargo, conocieron a un hombre en la zona que les habló sobre esta cabaña y les dio el número de contacto de la persona que la administra. Luego fueron a conocer a esta persona y les dijeron que necesitaban alquilar un generador y un cilindro de gas,
ya que la cabaña no tenía electricidad ni conexiones de gas. Finalmente, él accedió a alquilarles la cabaña, ya que la reserva anterior se canceló en el último momento. Les ofreció a este grupo la cabaña por una única vez. Luego sacó su teléfono y declaró que si no aceptaban alquilar el lugar, llamaría al otro inquilino habitual todos los viernes. Viendo la urgencia en su comportamiento, solicitaron un recorrido por la propiedad. El dueño parecía irritado. Les permitió ver el lugar, pero se negó a acompañarlos. Parecía que la cabaña había estado desocupada durante un tiempo, pero el baño y la cocina estaban bien cuidados. Su proximidad a la playa ofrecía vistas impresionantes. Así que, a pesar de sus reservas al respecto, decidieron seguir adelante con el alquiler de la cabaña. Durante su primera noche en la cabaña, después de publicar una foto de su estadía en Instagram, uno de sus amigos comentó en la publicación pidiendo unirse a ellos, ya que habían pasado años desde que se habían visto. Ansiosos por reunirse, acordaron. El amigo preguntó si podían traer a su primo y ellos dijeron que estaba bien. A medida que avanzaba la noche, los 5 amigos en la cabaña de repente escucharon un golpe en la puerta, creyendo que era el amigo que habían invitado. Uno de los amigos del grupo fue a responder. Sin embargo, 15 minutos después no regresaba de abrir la puerta y escucharon otro golpe. Al investigar, se sorprendieron al ver a su amigo de la escuela parado allí acompañado de su primo. Confundidos acerca de dónde había ido su amigo, el que originalmente había respondido la puerta, el grupo estaba aún más preocupado al ver que este amigo recién llegado estaba asustado. Le preguntaron si estaba bien y les advirtió que no deberían haber reservado esa cabaña. Antes de que pudiera explicar más, escucharon un grito y corrieron hacia el mar, donde finalmente encontraron a su otro amigo luchando contra alguna especie de entidad invisible. Parecía como si algo estuviera sentado en su pecho. Rápidamente comenzaron a recitar un verso del Corán y rezaron por el amigo en apuros. El ritual pareció funcionar, ya que la entidad que estaba sobre su hombro pareció irse. Cuando preguntaron qué había pasado, el amigo que habían salvado señaló hacia el amigo recién llegado, explicando que cuando fue a saludarlo en la puerta, mencionó que el primo estaba estacionando el auto y llegaría en 5 minutos. Le pidieron que esperara mientras el otro amigo iba al baño, pero cuando el primo nunca apareció, comenzó a preocuparse. Fue entonces cuando vio una figura en la playa. Presumiendo que era el primo en cuestión, se acercó, pero la figura comenzó a reír de manera demoníaca. Lo empujó hacia abajo y se sentó en su pecho. «Todos ustedes vieron eso, ¿verdad?», preguntó el grupo. Se miraron entre sí, asustados. El amigo recién llegado preguntó cómo habían descubierto esa cabaña. Contaron toda la historia, a lo que él preguntó. «¿No saben que este lugar está embrujado? Ha estado sellado durante años. Muchas personas que pasaron la noche aquí en esta cabaña fueron encontradas muertas, ya sea por ahogamiento o ataques al corazón. Incluso ha habido informes de personas que escucharon ruidos extraños y vieron sombras después de estos incidentes. La policía selló el lugar durante años». Uno del grupo hizo una búsqueda en Google y descubrió un artículo de noticias que informaba la historia de 2 niños que fueron encontrados muertos en esa cabaña en diciembre de 2003. Según el artículo, 4 amigos fueron a visitar la cabaña tarde en la noche y escucharon a uno de sus amigos gritar pidiendo ayuda. Cuando fueron a ver qué pasaba, encontraron que ya estaba muerto. Los amigos restantes intentaron llamar a la policía, pero la mala recepción celular en el área lo hizo imposible. Los pescadores locales encontraron el cuerpo al día siguiente y lo informaron a las autoridades. Cuando llegó la policía, los amigos restantes estaban asustados y en mal estado de salud. Uno de ellos murió más tarde de neumonía y el otro ha estado en un hospital psiquiátrico desde entonces. Sin embargo, el año pasado un contratista ganó una demanda y ahora tiene la intención de construir cabañas en la zona, pero no pudo hacerlo porque no pudieron continuar, ya que 2 empleados del constructor fallecieron en los últimos 2 meses, en circunstancias misteriosas. Se sorprendieron al descubrir que se rumoraba que la cabaña estaba embrujada y que muchas personas habían muerto ahogadas en el mismo lugar donde encontraron a su amigo, luchando contra la entidad invisible. Entonces comprendieron por qué el amigo recién llegado y el primo nunca entraron en la cabaña. Intentaron llamar al número del dueño del lugar, pero el número estaba apagado. Rápidamente recogieron sus cosas, se fueron y quedaron conmocionados por la experiencia.
Sin embargo, al informar a la policía sobre el individuo que les entregó las llaves, se sorprendieron al descubrir que era un criminal local conocido por robos e intimidación. El grupo nunca olvidaría esa noche y la lección que aprendieron: siempre investigar un lugar antes de quedarse allí. Desde ese día, hicieron una promesa de nunca correr riesgos y de ser siempre cautelosos al planificar sus reuniones. A esta historia la llamo El Árbol. Para un poco de contexto, me gustaría decirles que soy una persona muy observadora y siempre he notado cosas que otras personas no. Cuando tenía unos 14 años, estaba ayudando en la casa de mi vecina, ayudándola con lo que necesitara en su granja o en cualquier lugar de su propiedad. Después de un poco de trabajo limpiando algunas ramas de árboles, ella le pidió a mi hermana que fuera a la casa, que quedaba a unos 20 minutos a pie desde donde estábamos. Luego me preguntó si quería ver algo. Siendo el adolescente curioso que era, la seguí más adentro del bosque. Ahora me doy cuenta de que fue una idea horrible y que muchas cosas malas podrían haber pasado. Cuando llegamos a lo que ella dijo que era el árbol, parecía extraño y tal vez no tan normal, pero lo dijo con una expresión en su rostro, una expresión que no pude leer muy bien. Eso me inquietó. Era un árbol que aparentemente estaba retorcido con todo tipo de ramas enredadas. Estaba despojado de todas sus hojas, pero cuando pregunté por las hojas, después de todo, era pleno verano, ella dijo que nunca había tenido hojas. Para empeorar las cosas, había esta escalera torcida que llevaba a un lugar donde las ramas retorcidas parecían alejarse de la escalera. Curiosamente, la escalera parecía estar en buen estado. Mi vecina dijo que nunca la había tocado, y que la escalera nunca se había oxidado ni se veía vieja en los 8 años que habían vivido allí. Estaba muy nervioso cuando vi una cámara apuntando directamente al árbol mientras miraba a mi alrededor. Estaba esperando preguntarle a mi vecina si era suya o no, pero ella sabía lo que estaba pensando, y rápidamente me dijo que era su cámara, y que la usaba para vigilar el árbol. Siendo un estúpido adolescente de 14 años, le pregunté si podía tocarlo. Honestamente, ¿quién quiere tocar un árbol espeluznante y una escalera en medio del bosque? Cuando fui a tocarlo, cerré los ojos y sentí como si la rama se moviera bajo mi toque, y juro que comencé a ver algo en mi cabeza. También escuché susurros y risas. Vi una figura sólida negra con orbes azules brillantes donde estarían sus ojos probablemente. Aparté rápidamente mi mano del árbol y retrocedí tan rápido que caí al suelo. Miré a mi vecina horrorizado, solo para ver que ella coincidía con mi expresión facial. Ella seguía mirando el árbol, así que yo también lo hice. El árbol se había movido. La rama que estaba tocando estaba ahora torcida en la dirección opuesta. Todavía estaba en el suelo retrocediendo, pero de repente empecé a reír maniáticamente mientras las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Me levanté y sentí que me tiraban del pelo. Estaba tan aterrorizado que mi vecina y yo simplemente corrimos de regreso al granero donde ella guardaba todos sus recuerdos familiares y cosas por el estilo. Estuvimos completamente en silencio después de eso. Nunca hablamos de eso, ni siquiera cuando mi hermana volvió de la casa después de buscar agua y nunca después. No se lo he contado a nadie, excepto a una de mis mejores amigas, y ella estaba escéptica, pero nunca me dijo que no me creyera. Nunca dijo nada más. En resumen, estaba completamente perdida por palabras. Nunca he vuelto a esos bosques y espero que nadie vuelva a encontrar esa cosa de nuevo por el bien de la cordura de todos. Esta historia trata sobre algo que vi en el jardín de mi vecino. Quiero dejar una cosa clara. Siempre he creído en los fantasmas. No es solo por cómo me criaron, sino simplemente por cómo me siento. Y esta única experiencia que tuve hace unos años solo solidificó aún más mis creencias. Sucedió cuando estaba en mis primeros 20 años, todavía viviendo con mis padres. Ellos viven en un pueblo costero cercano con una población de alrededor de 100 personas. Era muy pequeño, muy rural. Trabajaba como supervisora de oficina en una posada cercana y debido a la industria en la que trabajaba, a menudo trabajaba hasta tarde en la noche y tenía que caminar a casa en la oscuridad total. Aunque normalmente eso parecería muy peligroso como a mis jefes de ciudad les gusta recordarme, es un lugar tan tranquilo y pacífico que apenas sucede un crimen allí. Además, no tenía licencia de conducir y solo era un paseo de 20 minutos como máximo. De todos modos, como dije, soy una gran creyente en lo sobrenatural,
lo que harías pensar que una mujer como yo estaría aterrorizada ante la idea de caminar sola por la noche. Pero no, me encantaba caminar a casa al final del día. Esperaba con ansias poner mi linterna, ponerme los auriculares para escuchar música y pasear felizmente de regreso a casa. Pero eso pronto cambiaría. Una noche, estaba caminando a casa alrededor de las 11 p.m. Decidí guardar mis auriculares por la noche, disfrutando del simple placer de escuchar las olas rompiendo en mi camino a casa. Era deliciosamente relajante. Eventualmente, giré a la derecha en el callejón que llevaba a mi casa, que estaba justo al final del callejón. Entonces, mientras caminaba y estaba mucho más consciente de mi entorno ya que no tenía música sonando, estas farolas ya no iluminaban el camino y tuve que sacar mi linterna de nuevo. Ahora, aunque estaba lo suficientemente oscuro como para necesitar un poco de luz extra por seguridad, todavía podía distinguir fácilmente las siluetas de las casas y la mayoría de los detalles de sus jardines delanteros. Comencé a pasar por una gran pared a mi izquierda que sabía que rodeaba la propiedad de un vecino realmente encantador, lo que significaba que estaba a mitad de camino a casa. Ahí es cuando la vi. Subí el brillo de mi linterna, pero la mantuve frente a mí. Había una mujer parada en medio del patio del vecino, detrás de un montículo de hierba a la altura de la cintura. Me recordaba a una típica bibliotecaria. Cabello recogido en un moño, vestido blanco largo y antiguo que cubría sus brazos y piernas, y gafas que colgaban debajo de su cuello en un collar. No parecía tener menos de 55 años y apenas tenía color en su tez, y me estaba mirando fijamente. Ahora aquí está la cosa. Conocía a las personas que vivían en esa casa y ninguna de ellas se parecía a esta mujer que estaba parada allí. Y lo que empeoró las cosas fue que se habían mudado de esa casa hace aproximadamente un mes. La casa estaba en venta, nadie vivía allí. Entonces, ¿quién era esta mujer en su jardín? Me quedé congelada de miedo. Mi mente racional intentó entrar en acción por un instante, diciéndome que era otro vecino, tal vez confundido y perdido. Muchas personas que se mudaron a este pueblo estaban jubiladas y tenían más de 60 años. Pero sabía en mi corazón que esta mujer, esta persona, no estaba entre los vivos. Esto se confirmó rápidamente cuando la vi atravesar el montículo de hierba, caminando a través de él como si no estuviera allí, como si fuera agua por la que estaba avanzando. Inhalé con terror, demasiado asustada para moverme ni un centímetro. Agarré mi linterna, que aún estaba encendida, y llamé a mi madre de inmediato. No había forma de que caminara el resto del camino a casa sola después de ver eso. Sin aliento y en pánico, le conté todo. Mi mamá es como yo en todos los sentidos, y pudo decir que no la estaba gastando ni siendo tonta. Pudo notar que había un miedo genuino en mi voz. Estuvo de acuerdo en que vendría a buscarme de inmediato. La mujer, el fantasma, todavía estaba allí, quieta como una estatua, ahora frente al montículo de hierba con los ojos fijos en mí. Su rostro estaba inexpresivo, impenetrable, lo que honestamente me asustó aún más. Eventualmente vi una luz que venía por el callejón que indicaba que mi madre estaba cerca. Apenas pude decir que también había traído a uno de nuestros perros con ella. Los perros no solo son excelentes rastreadores de fantasmas, sino que me brindan gran consuelo, y mi mamá pudo ver que lo necesitaba. Sintiéndome más segura con mi madre a solo 30 segundos de distancia de mí, miré hacia atrás al jardín del vecino. La mujer fantasmal había desaparecido. Típico, pensé. Justo cuando mi mamá venía a rescatarme, el fantasma se había ido. Ahora mi madre finalmente me alcanzó con un Golden Retriever a su lado. Mientras caminábamos juntas, noté que mi perro Misha miraba solo a su izquierda. No gruñía, no ladraba. Simplemente miraba constantemente hacia su izquierda. Eso era muy inusual para Misha, ya que era una perra bien entrenada, fácilmente la mejor de los 5 perros que teníamos, y usualmente le gustaba mirar hacia adelante o mirar a quien estaba caminando con ella. Pero no, había estado hipnotizada a su izquierda, en la misma dirección en la que había visto a esa mujer. Me quedé despierta con mi mamá durante un rato, tomando la cantidad de tazas de té caliente que hiciera falta para finalmente calmar mi sistema. Habiendo presenciado algunas cosas similares en mi vida, estaba preparada para restar importancia al asunto al día siguiente, ni siquiera pensar en ello, olvidar que incluso existía y seguir adelante. Pero la volvería a ver. Al día siguiente, aproximadamente a la misma hora, vi de nuevo a la misma mujer, el mismo aspecto fantasmal,
pero esta vez en el jardín de otro vecino, uno que estaba mucho más cerca de mi casa. Fui directamente a mi madre nuevamente. Siendo la maravillosa y extraña madre que es, tenía muchos amigos que estaban de alguna manera en sintonía con el otro lado. Uno de ellos, que yo sabía, hacía escritura espiritual. Le pregunté a mi madre si había alguna forma de que su amiga pudiera obtener información sobre esta mujer que estaba viendo, para ver si era amigable o de otra manera. Mi madre estuvo de acuerdo y le envió un mensaje a su amiga esa misma noche. Pasaron un par de días y volví a ver a la mujer fantasmal, esta vez parada en un solo lugar en el jardín de otro vecino, esta vez aún más cerca de nuestra casa. Afortunadamente, recibimos una llamada de la amiga de mi madre, llamémosla Wendy. Wendy dijo que había preguntado a los espíritus sobre esta mujer que estaba acosando mis paseos de regreso del trabajo y que estaba claro que este fantasma no era maligno. De hecho, supuestamente era amigable y quería cuidar de mí. Aparentemente había sido niñera antes de que llegara su hora y vivió para cuidar a los niños. Supuestamente eso es lo que estaba tratando de hacer por mí, cuidarme y asegurarse de que llegara a casa a salvo. Ahora, aunque soy una creyente, eso no significa que constantemente quiera ser vigilada por esta anciana fantasmal que, francamente, me asustó mucho. Wendy se rió cuando le conté esto y básicamente me dijo que tenía que dejarle saber al fantasma. Me dijo que debería sentarme sola en una habitación en algún lugar y pedirle amablemente en voz alta que se detuviera, y que si estaba allí y respondía a mi pregunta, lo sabría. Aunque estaba ligeramente aterrada de intentarlo, decidí que eso era exactamente lo que haría. Esperé hasta que mi hermano y ambos padres estuvieran profundamente dormidos. Eran alrededor de la 1 de la madrugada. Entré en la sala de estar, encendí todas las luces que pude y me senté en el sillón de mi madre. Me senté en silencio por un rato, preguntándome qué iba a decir. Eventualmente hablé muy claramente. Estoy llamando a la mujer que he estado viendo en mis caminatas de regreso del trabajo recientemente. Un amigo me dijo quién eras y sé que no tienes ninguna intención maligna, pero tengo que decirte que verte en mi camino a casa me asusta más que me reconforta. Así que amablemente te pido que me dejes en paz. Un silencio absoluto. No pasó nada. Entonces hablé de nuevo. Si realmente estás aquí, quiero que te hagas presente. Haz algo, toca mi mejilla izquierda, por ejemplo. Te juro que en el momento en que esas palabras salieron de mis labios, sentí un escalofrío frío acariciar el lado izquierdo de mi rostro. Mi boca se abrió y hubo lágrimas inmediatas en mis ojos. No podía creerlo, teniendo en cuenta que era una noche muy tranquila y no tenía ninguna ventana abierta ni ventiladores soplando. De hecho, incluso tenía la chimenea encendida. Así que la habitación estaba realmente caliente, pero esa sensación fría en mi mejilla era inconfundible. Con un ligero descreimiento, pedí algo más de ella, esta vez realmente tranquila. Para asegurarme de que no estoy loca y también para pedir que está bien que me dejes en paz de ahora en adelante, ¿podrías por favor tocar la otra mejilla? Y sí, mi mejilla derecha recibió la misma sensación fría, lo que hizo que todo el vello de mi piel se erizara. Sin saber qué más hacer o decir, con lágrimas rodando por mi rostro, susurré, «Gracias». Luego corrí rápidamente a mi habitación para ver algo alegre en la televisión, y me quedé dormida poco después. Ya sea que fuera mi cerebro jugándome una mala pasada o algo más, nunca había experimentado nada como eso, y nunca volví a ver a la mujer. Una protuberancia debajo de la cama. Cuando era niño, nunca me permitían ir a las casas de otras personas, ya que mi mamá se sentía sola cuando mi hermano y yo nos íbamos, no porque papá no estuviera en casa, sino porque realmente disfrutaba de tenernos cerca. Como me quedaba en casa la mayoría de los fines de semana, mi hermano y yo siempre teníamos amigos que se quedaban a dormir con nosotros. La mayoría de las veces eran los mismos amigos, pero de vez en cuando invitábamos a otros. Una noche invité a 2 de mis amigos, a los que llamaremos A y S. Mi hermano, por otro lado, estaba solo esa noche, ya que ninguno de sus amigos estaba allí. Por supuesto, nos quedamos despiertos mucho más allá de nuestra hora de dormir, bromeando, riendo y simplemente divirtiéndonos. Debo agregar aquí que soy amante de los animales, por supuesto. Usualmente tenía algunos animales que no estaban realmente aprobados, así que en ese momento tenía algunos ratones como mascotas. Tenía 2 que se quedaban en una jaula en mi cómoda,
Había tenido estos dos ratones durante varios meses. Eran muy saludables, juguetones, cariñosos y felices. Esto será importante más adelante. Esa noche, mis dos amigos y yo, A y S, finalmente nos estábamos preparando para dormir alrededor de las 2:30 am. Todos los demás en la casa ya estaban durmiendo, así que tenía mi puerta cerrada. Mientras estábamos acostados en la cama hablando de cualquier cosa y de todo, escuchamos un golpe en la puerta de mi dormitorio. El golpe parecía bajo y normal, así que, por supuesto, no le di mucha importancia. Me levanté para ver si era mi hermano. Al abrir la puerta para mirar no había nadie allí. Simplemente pensé que mi hermano había subido sigilosamente y golpeado la puerta tratando de molestarnos. Cerré la puerta y volví a la cama y continuamos hablando. Unos minutos más tarde escuchamos los golpes nuevamente, pero esta vez eran más fuertes. Traté de apresurarme a levantarme para abrir la puerta, creyendo absolutamente que mi hermano iba a correr de regreso por el pasillo hacia su habitación cuando mirara afuera. Pero cuando abrí la puerta de golpe, no había nadie allí. Caminé lentamente hacia la habitación de mi hermano para echar un vistazo adentro. Quería ver si seguía despierto. Cuando miré, estaba profundamente dormido roncando. Corrí de regreso a mi habitación y le dije a mis amigos que mi hermano estaba durmiendo. Todos nos asustamos de inmediato. Volví a la cama y nos cubrimos hasta el cuello. Nos quedamos allí rezando para no escucharlo de nuevo. Después de unos minutos más, los golpes vinieron una vez más, pero esta vez fueron tan fuertes que supe que había despertado a todos en la casa. Los golpes resonaron en mi habitación y mi puerta temblaba. Esta vez, ninguno de nosotros quería levantarse de la cama para ver qué estaba pasando. Sabía que tenía que mirar, así que lentamente, con cautela, salí de la cama y me acerqué a la puerta. La abrí muy lentamente, sin esperar lo que sucedería a continuación. De repente, una enorme niebla blanca flotó hacia mi habitación y pasó directamente a través de mí. Estaba mortificado. Cerré la puerta de un portazo y salté de nuevo a la cama. Tiramos la manta sobre nuestras cabezas y comenzamos a llorar. De repente, sentí como si un hombre adulto se sentara sobre todos nuestros pechos y no podíamos movernos, gritar ni hablar. Después de eso, no recuerdo nada más, excepto despertarme a la mañana siguiente tratando de entender qué había pasado. Miré a mi alrededor en mi habitación para ver si algo estaba mal o si alguien estaba allí, pero habían pasado varias horas, así que lo que fuera que estuviera allí seguramente ya se había ido. Me acerqué a mi cómoda y revisé mis ratones. Desafortunadamente uno de ellos había muerto. Intenté averiguar cómo había pasado eso, porque antes estaban tan saludables y vivos. Lamentablemente, unos días después descubrí que el otro también había fallecido. No puedo evitar pensar que fue lo que había visitado esa noche lo que lo causó. No estoy seguro de cómo, pero simplemente lo sabía. También tengo otras dos historias, pero son más cortas. Pensé en contarlas para ver si alguien más había experimentado lo mismo. Cuando tenía 8 años, estaba acostado en mi cama preparándome para dormir. No duermo muy bien, así que incluso a esta edad me tomaba una eternidad conciliar el sueño. Mientras estaba acostado en mi cama, comencé a escuchar susurros. No tengo idea de lo que se estaba diciendo, porque sonaba como otro idioma para mí. Me quedé allí escuchando lo que parecieron edades. Los susurros parecían hacerse más fuertes, y eventualmente gané el coraje para levantarme en la cama y tratar de ver qué estaba causando los susurros. Me levanté justo a tiempo para ver cómo una larga cola negra oscura se deslizaba hacia mi armario. Grité por mi papá, y él pronto vino corriendo para ver qué pasaba. Le conté lo que vi, sin mencionar lo que escuché, y buscó por todas partes en mi pequeño armario, pero no encontró nada. Estaba asustado todos los días después de eso por un tiempo, y no entraba a mi habitación sin las luces encendidas. La siguiente historia sucedió cuando tenía unos 9 años. Una noche estaba acostado en la cama y de repente fui despertado por más susurros. Comencé a escuchar mientras todo en mí se hacía un nudo. Las voces sonaban como si vinieran de debajo de mi cama, pero no era solo una voz. Sonaba como si fueran 2 hombres adultos susurrando entre ellos. Seguían hablando de un lado a otro. Mientras esto sucedía, estaba petrificado, sin atreverme a levantarme de la cama. No me atreví a mirar debajo de mi cama tampoco. De repente, la cama comenzó a temblar y luego comenzó a golpear hacia arriba y hacia abajo como si alguien estuviera empujando desde abajo, haciendo que se levantara.
Esto duró unos minutos y sentí como si esos dos hombres estuvieran avanzando hacia el final de mi cama. Cuando los golpes llegaron al final de la cama, los susurros y los golpes se detuvieron repentinamente. Me quedé allí en terror por unos minutos, esperando que lo que fuera que estuviera allí subiera desde el final de la cama. Afortunadamente, nada más sucedió después de eso. Finalmente volví a dormirme y por suerte nunca volvió a ocurrir.